Querida familia, buenos días. Esta dominical, con todo el amor para esta familia Senfolre de Sur. Recuerda que estamos en el programa Esforcémonos y Sirvamos. Casi por concluir, hemos estado 7 semanas con esta temática súper espectacular. Y ahora bien, ¿quién recuerda lo que vimos la semana anterior? Recuerden que siempre les estoy preguntando lo que vimos la semana anterior. A ver, ¿quién me da una pista? ¿Algo? ¿Tú? Rachel, Nat, Cari, Cris, Eddie. Hola Silvita, buenos días. Buenos días. Es mi Silvi, ¿cierto? Sí, estamos lejos y no alcanzamos. Gracias Silvita, lo mismo. Lo que recuerdo de la semana pasada es que no tenemos que confiar en el hombre, sino en el Señor. Exactamente, te agradecemos mucho, Silvita, tu comentario y pues bienvenidos todos los que están conectados y también aquí en la presencial. ¿De quién estamos predicando la semana anterior? ¿Sí? No se olvide que estas temáticas son para aplicar en dónde, en tu casita, ¿cierto? Porque ahí es en nuestro próximo o el prójimo, ahí es en donde precisamente les estamos sirviendo. Y este tema de hoy es cómo ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. ¿Qué entiende usted por discípulo? A ver. Hola, bueno. Vamos a ver, Juan 8, del 31 al 32. Ya tienen sus Biblias, sus libretines, sus cuadernitos. Abramos Juan 8, del 31 al 32. ¿Cómo ser discípulos de Cristo? Tenga la bondad y deme lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, como clave, ser discípulo es permanecer en su palabra. Perfecto, en su palabra. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia misma, usted recuerde que no necesita defenderse, ella se defiende sola, ella se sustenta sola, ella existe, ella tiene vida. En el griego, la traducción de Sagradas Escrituras quiere decir soplo de vida, porque está viva. Entonces, quien considere aferrarse a la palabra como ustedes, en este caso, ¿cierto? Porque cada uno de la dominical tiene su proceso. Cada uno de ustedes viene y en qué nos afianzamos precisamente en la palabra. Y dice que hay muchos siervos de Dios, pero no discípulos de Cristo. Entonces, un discípulo de Jesús conoce, domina, maneja, se enamora. ¿De qué? De su palabra. Hace procesos. Bendito sea Dios que cada uno de ustedes ha hecho o está cruzando su proceso. En el versículo 32 nos explica y dice: para ser libre verdaderamente, tengo que conocer su palabra y conocerle ¿a quién? A Jesucristo como amigo. Él se presentó, se manifestó, no juzgó, escogió a sus 12, sanó, liberó. Él hizo todas las bondades y maravillas. Vamos sabiendo lo que Judas tuvo que, dejado por la manipulación de Satanás, ¿cierto? Tuvo que traicionarle, ¿no? Porque él tenía que ser el elegido. Esa es una doctrina falsa, ¿cierto? Él no fue el elegido, él simplemente dejó que Satanás le dañe su corazón e intervino, pues, y con un beso le traicionó a nuestro Señor. Sin embargo, él les amó a todos hasta el último segundo, hasta el último minuto. Entonces, amigo, el que ama, ¿cierto? Vamos a tratar de conocer y de ser esos amigos de Jesucristo. Necesitamos conocerle a él. Si alguien le preguntaría a usted, una persona que no conoce a Cristo, le pregunta y le dice: ¿quién es Cristo para ti? Tremenda defensa, ¿cierto? ¿Qué le respondería a usted? Pregunto, mis amores. Mi Salvador, precisamente, mi Dios, mi Salvador, mi amigo, mi hacedor, mi sustento, el de vidas intercambiadas. El Salmos 119:60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Recuerde que les estamos haciendo esta motivación
que el 18 de diciembre, la fiesta blanca, vamos a estar premiando a quienes de memoria nos reciten el Salmo 23, el Salmo 91 y algún versículo bandera que usted tenga, también lo recibimos. También estamos motivándoles con sus cuadernos devocionales desde el 1 de noviembre hasta el 18 de diciembre al día. Premios y estímulos de amor, ¿sí? Porque lo que queremos es que usted se motive para que nunca se olvide que la palabra de Dios es su escudo, es su estandarte. Dice que la verdad está en toda la Biblia y en la persona de Jesucristo, en toda la Biblia y en Él. ¿Cierto? Conocerle a Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Qué es lo que está entorpeciendo mi proceso? ¿Qué es lo que no permite que le veamos a Cristo? Ya vamos a ver más adelante y ahora mismo usted hágase esa pregunta. ¿Qué me impide? ¿Qué es lo que no me deja procesar? ¿Qué no me deja avanzar? Vamos a ver ciertos parámetros de un discípulo. Dice que formarme y formar para que se multipliquen los discípulos de Jesús es súper importante, ¿cierto? Formarnos, familia preciosa. Lo que usted hace, viene sus domingos, aprende, hace sus anotaciones, además de eso sigue sus pastorales, está en sus cursos de capacitación. Recuerde que la familia de Senfol capacita. Y este es un sello, una genética súper especial que nosotros tenemos, ¿sí? Muy bien. Dice que necesitamos discípulos que decidan orar por obreros y cumplan el propósito. Vamos a proponernos en esta tarde, en este que estamos a mediodía cerrando, que usted ore por discípulos, que usted ore por siervos, oremos por obreros de su mies, ¿cierto? Porque la palabra de Dios mismo nos dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, los obreros pocos. Entonces vamos a orar, Señor, añade. Y si yo soy uno de esos, pues avívame, levántame, aquí estoy. No tenga miedo, no tenga temor. De hecho, si usted está aquí en este mismo momento, es porque el Padre está obrando de una o de otra forma en usted. Y esto es importante. Dice también que usted tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Y el precio no es tan difícil, ¿sí? El precio de Cristo, la semana anterior vimos el video de la crucifixión. ¿Usted cree capaz de hacer eso? Le vuelvo a preguntar. ¿Entregaría la vida de su hijo por otro? No. ¿Pusiéramos en un madero a los gemelitos para la vida de otro? No. ¿Le colgaría a mi viejo, a mi hija? No. Señor, no puedo, Padre, eso yo no voy a hacer, Señor. Pero él dijo, yo sí, por amor a ti lo voy a hacer, yo sí lo hago, porque te amo. Entonces, de esta manera, nuestro precio es, ¿qué cosa? Romper, descascarar. Investigando esta palabra quiere decir procesos de a poco. Usted va quitando el bagaje, la corteza, esa cascarita que le está cubriendo, que le impide avanzar. Y si ahora mismo pensamos, usted diga, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente que me obstaculiza avanzar? ¿Qué será? El amor, tal vez a las personas, a tu trabajo, al tiempo, a ti mismo. Pues bueno, dice que debemos romper, descascarar y quebrar todo tipo de escudos, cadenas y yugos. Lección, familia. Próxima semana les voy a preguntar esto. Esta diapositiva es súper importante, ¿sí? Para que usted anote. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio es romper, descascarar y quebrar. ¿Qué tiene que romper? Tiene que romper todo aquello que le esté estorbando, paradigmas, palabras, declaraciones, nosotros mismos nos atamos, es que no puedo, es que todo me sale mal, qué tonta que soy, ya no avanzo, qué cansancio, ya no me gusta este mundo del cristianismo. Y bueno, nos vivimos quejando, pero recuerde que el Señor tiene un propósito y en la semana anterior hablamos que el dolor nos hace amar, ¿recuerdan? El dolor nos procesa, el dolor es importante. Cuando a usted le duele, es feo, dice Nati. ¿Sí? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A la final de la diapositiva de la semana anterior pusimos, no nos gusta sufrir, porque no nos gusta sufrir. Pero es necesario, es importante. Y de esa manera aprendemos a enamorarnos. Eso vimos la semana anterior, recuerden. Entonces, las cadenas.
son ataduras, son situaciones, son pecados, son pensamientos, palabras, acciones que tú miras, que tú haces, que tú dices, ¿sí? Este tipo de cosas, cadenas de iniquidad, de impiedad, herencias de maldición y yugos, esos que ya te tienen totalmente oprimido, agachado tu cabeza, agachada tu cerviz, no puedes avanzar por el tipo de yugo, ¿sí? Y a veces son nuestros propios pensamientos. Vamos a ver ciertas verdades acerca de cómo ser discípulos de Cristo. Y dice que un deseo profundo de amar a Dios por medio de Jesucristo va a nacer en ti. Un discípulo quiere amarle, ¿sí? Porque muchas veces amamos a cualquier cosa y consideramos que el amor es lo que sentimos, pero el amor no es sentimiento, el amor es una decisión. Usted decide amar a Dios, así como decide amar a su pareja, decide amar a sus hijos. Y lo que es más duro, familia, decidimos amar a nuestros enemigos y a aquellos que nos hacen daño. Pero este amor no implica que tú tengas que agachar la cabeza, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que el Señor es escudo a nuestro alrededor, nuestra gloria y el que levanta tu cabeza. Es decir, el Señor no va a permitir que tú estés servil, no va a permitir que estemos humillados, Él no va a permitir, pero sí quiere que nos nazca un deseo profundo de amarlo. También dice una verdad para los discípulos, es disponer nuestro cuerpo como instrumento vivo y santo. ¿De qué comprende tu cuerpo físico como tal? Tenemos órganos, aparatos y sistemas, ¿sí? Y en el alma tenemos, ¿qué tenemos? Mente, emociones y voluntad. Y en el espíritu, conciencia, intuición y comunión. Así es como empezamos siempre las terapias personales o las pastorales, como llamamos, para que usted se conozca a usted mismo. Pero dice que usted tiene que presentar su cuerpo como instrumento vivo y santo. Cuando esta primicia, cuando este concepto tan vital nace en tu corazón, ¿sí? Tú entiendes que tu cuerpo es instrumento. Tú entiendes que venir a alabarle al Señor, levantar tus manos y saltar y alocarnos, precisamente es porque tenemos esa libertad ya de amarlo, de poner nuestro cuerpo como instrumento vivo y santo a Él. ¿En dónde estás presentando tu cuerpo? O si un poquito retrocedemos unos añitos, unos cuantos años en mi caso atrás, ¿dónde estaba presentando mi cuerpo? Como instrumento. ¿De qué? De glorificar a quién, de lucirme. Bueno, en mi caso, ¿no? Porque todos conocen mi historia, mi trabajo, mi pasado. Entonces tenía que salir a las fotografías y en el ballet, viajando casi por todo el mundo, por Europa, Estados Unidos y todo el tema. Y yo tenía esto de que era mi cuerpo, yo tenía que estar muy chévere. Pero cuando usted entiende que es instrumento de Dios, entonces aprendemos a bajar la cerviz, porque el Señor dice, duro de cerviz, dice a su pueblo. Duro de cerviz, es decir, la cervical no se rinde, no se agacha, no se humilla. Porque a la única persona que tú y yo tenemos que humillarnos es a Él. A Él nos humillamos y entonces Él nos exalta. Eso dice, tu cuerpo lo presenta, Señor, aquí estoy. Todo mi ser, todo mi cuerpo delante de ti. Tú haz lo que sea. ¿Cómo quieres dirigirme? ¿Qué hago? ¿Cómo te sirvo? Con nuestro cuerpo muchas veces lo presentamos para otras cosas, familia, tal vez debilidades. Yo no sé cada uno de ustedes su proceso, qué hacen con sus ojos, con sus manos, con su tiempo, con tus pasos. Dice el Señor que aborrece los pies que presurosos salen a hacer el mal. Salen a toda prisa. El Señor aborrece los pasos presurosos que salen a hacer el mal. ¿Sí? Que contaminas tu vida, que te contagias tal vez de cosas, de vicios, de circunstancias difíciles, pero que nada es imposible para nosotros. Cada uno vive su proceso. Y esto de saber que somos instrumentos, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, es muy espiritual, muy celestial, muy majestuoso, porque cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y recuerde que siempre hacemos en este programa, en esta temática de esforcémonos y sirvamos, el ejemplo del dedo pequeñito del pie.
Cuando te tropiezas, cuando de mañanita te levantas y te golpeas ese dedito, Dios mío, pero no salen una de cosas y te botas a la cama y te duele, ¿no es cierto? ¿O será que el dedito solito se desespera? No, todo el cuerpo, ¿cierto? Todo el cuerpo interpreta ese dolor, todo el cuerpo, porque es así. Entonces, si a usted le pasa algo, va a afectar al cuerpo. Por eso es importante que estemos juntitos como carboncitos. También dice, permanecer en verdadera adoración. Y no es que todo el tiempo usted esté en su trabajo como con alabanzas y botado en el piso, sino estaríamos parecidos a esos grupos que mediodía se están agachando y están haciendo sus cosas como rituales. Sino dice que con tu pensamiento, con tu forma de ser, si tú le adoras a Él y le dices todos los días, Señor, quiero adorarte, tal vez no sé cómo, pero quiero, tengo un anhelo. Y la adoración implica en el corazón contrito y humillado que le dijo a David, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás, Señor. Él sabía cómo entrar a los atrios de Dios. ¿Fue perfecto? No. La palabra de Dios ventila los pecados y las equivocaciones del rey David, por supuesto que sí. Pero él supo, porque dice que él fue con el corazón conforme al de Dios. Él supo cómo agradarle, cómo era adorándole. Adórele, adórele en espíritu, salga de su casa leyendo un salmo. También les decimos, familia hermosa, que no sé cómo usted sale de su casita sin entregarle a Dios su vida. Regrésese de la puerta, dígale, Señor, salgo con tu mano, bendice a mis hijos, bendice a mi compañero, mi compañera, bendice, Señor, lo que somos, lo que poseemos, mi trabajo. Sí, no podemos pensar que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, porque no es así. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, se trata de vidas intercambiadas y es fácil cuando le entregamos a Él. ¿Sí? Hay una transición como que quiero y no quiero. No sé si lo hago o no lo hago, me lanzo o no me lanzo. Sí, es normal. Todos vivimos esa transición, pero llega un punto en el que tú necesitas depender de Él y lo vas a hacer, vas a tener y a tomar esta vida intercambiada. Y dice así que tus hijos también se involucren y se comprometan. Cuando son pequeñitos, gloria a Dios, tú les traes y vaya mijito con la maestra y están felices aprendiendo. Por favor, familia, cuide el espíritu de sus hijos, que se mantengan firmes en la fe. ¿Por qué? Porque si es que usted no se mantiene firme, los pequeños tampoco se van a comprometer y no se van a involucrar. Qué bonito es que usted le vea que en la celebración del fin de año hagan su dramatizado y usted le toma fotos o no. Les tomamos fotos y les filmamos y es un recordatorio espectacular. Tiene un poco más de importancia que las actividades estudiantiles. Tengo que decirles porque es la verdad, familia. Sus hijos están educándose, están en escuelas de un nivel en que usted puede pagarlo y quiere para la educación de sus hijos. Es súper importante. Pero marca la vida de tus hijos el crecimiento espiritual. Y eso es más importante. Porque con eso nos vamos a la presencia de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que hagamos lo uno sin necesidad de dejar de hacer lo otro. Tú puedes hacer todo, pero tu prioridad es lo espiritual, porque tus hijos van a crecer así, viendo que la prioridad tuya es lo espiritual, porque con esto nos vamos, con lo que crecemos. También dice, el trabajo en el Señor jamás será en vano. ¿Usted cree que trabajar, ofrendar, diezmar, hacer su pastoral, sus procesos, es en vano? Jamás es en vano. Dice la palabra de Dios que el Señor no es deudor de nada ni de nadie. Así que si tú compras tu bibliecita, tu esferita, tu cuaderno, tu borrador, tu ofrenda y todo lo que implica el proceso, el Señor te devuelve al 30 por 1, al 100, al 60. ¿Por qué? Porque Él le gusta de que tú hagas las cosas espirituales. Y Él no avergüenza a sus hijos. Dice que el Señor te lleva a sentir el dolor de otros. ¿Quién de ustedes ha experimentado ya el dolor de otra persona? ¿Cierto? Levante la mano. ¿Tú has experimentado? ¿Cierto? El dolor de otro. Qué importante es todavía, ¿no?
Ya mismo, cuando intercedemos, un intercesor por lo general siente el dolor, siente el pecado, te duele, te asfixia cuando ves que tu hermano se está apartando, cuando ves que no avanza, que no crece, y precisamente empieza en tu familia, empieza en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu familia directa, en tu familia política, en tus amigos, compañeros, vecinos, en esos encuentros celestiales. Yo no sé si les pasó que en una parada, en un consultorio, en una oficina, haciendo fila del banco, tú le diste una palabra de esperanza a alguien. Esos son encuentros celestiales que no vinieron de ti, vinieron de Dios. Y luego tú dices, no sé cómo hablé, no sé por qué experiencia tan linda, pero fue que tú te dejaste usar de Dios, ¿cierto? Para que vivas estos encuentros celestiales que son súper importantes. Vamos a ver la moda de los ismos. Y este es un obstáculo para que tú y yo seamos discípulos de Cristo. Bien, vamos a ver el pluralismo. Deme lectura, Isaíto, póngase de pies y lea el concepto de pluralismo. Por favor, así les voy a hacer leer a mis amados hijos. Afirma que hay múltiples, tal vez infinitos tipos de realidad. Exacto, ese es el pluralismo, ¿cierto? De infinitos tipos de realidad y acepta cualquier concepto de vida. Y mientras más colorido es mejor. Sí, toma el concepto, ¿qué te parece esto? No, a mí me parece así. Déjale nomás al niño que cuando crezca tú, entonces ahí le aceptas su forma de ser y su naturaleza. Que piense, que haga, que coma, que beba, que pruebe lo que quiera. Eso es de bonito. Déjale que tu niño experimente. ¿Será correcto? No, familia. Entonces los ismos son los que nos estorban ser discípulos de Cristo. Bueno, viene también el materialismo. Hágame la fineza, déme leyendo Carmita. Venga, lea. ¿Puede leer, Carmita? No, la hijita, venga, Micha. Vamos a activarnos, mis amores. A ver, materialismo. Materialismo. Para él no hay más mundo que el mundo físico y el ser humano es solamente una máquina biológica muy compleja. Exactamente, el materialismo. Para él dice, no hay más mundo que el mundo físico. Muy poco el materialista, ¿cierto? Y por lo general se inclina a los recursos, se inclina a gente que busca siempre lo tangible, lo material. No existe nada más real y a veces se burlan de nosotros. Son los opositores más grandes para el cristianismo, los que aplican o viven el materialismo. También estamos con el relativismo. A ver, una jovencita, téngame la bondad de Isita y léame. Relativismo. Sostiene que el conocimiento es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Sí, te has oído que dices todo es relativo. O sea, si te dicen una cosa, bueno, veamos qué sale, qué sucede. Precisamente estos ismos nos están afectando, no solo nuestras vidas, sino la de nuestros hijos. Sí, esto es importante. Tu familia, tus padres, tu gente, tus compañeros. Le he dicho, no seamos, mis amores, como dicen, de la secreta. ¿Cierto? Que nadie sabe que somos cristianos. Tenemos que decir, tenemos que compartir. Ve, perfecto no soy. Alguien dijo que su compañero le dijo, mírame, soy de carne y hueso como tú, solo que yo le tengo a Cristo y tú no. Esa es la única diferencia, ¿no es cierto? Ella fue esta criatura. Bueno, el narcisismo. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Rachel, dame leyendo, princesa. Narcisismo, sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Miren, ahí está. Muchas veces tenemos en casa o salimos de ahí y podemos entender a los narcisistas o a las narcisistas, ¿cierto? Como un problema de la personalidad, a veces se convierte ya en patologías, están afectando mucho y lastiman su casa y lastiman sus hijos. ¿Y cuál es la raíz de este ismo? ¿Cierto? El narcisismo, narciso, que sabemos lo que pasó ahí en la filosofía, como él se amó a sí mismo, ¿no es cierto? Tanto que se vieron en el reflejo de esta pileta y todo, hasta que cayó y de enamorarse de sí mismo muere. Pero mire, todos los ismos nos están afectando y a veces los consideramos como déjale nomás y ha de crecer y ha de madurar.
Aún a los pequeñitos, recuerde que con amor se les disciplina a nuestros pequeños con la varita del amor. Es que no hay más. Una vez una discípula linda, amada, se fue enojada porque le habíamos comentado que le discipline a su bebé con una varita del amor. No le va a flagelar a la criatura, pero sí un bracito donde él pueda distinguir que le estorbó un poquito en la colita. Es que dice así el Señor, ¿cierto? Y florecerá la vida de tu hijo como floreció la vara de Aarón. La vara tiene un significado súper representativo en la palabra de Dios. Tus hijos van a florecer cuando tú les disciplines con amor, no con humillación, no con maltrato. Y si ya lo hizo, pues el Señor tiene los procesos de sanidad. El Señor tiene los procesos de libertad. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a dar lectura, Nati, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Imagínense, tremenda palabra que le deja el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo, y le dice, también debes saber esto, que en los postreros, ¿cierto? Días se refiere a estos, familia. Cuando el estudio, ¿cierto? Cuando estamos en escatología, que es el estudio de los tiempos finales, entendemos que se refiere en postreros a los tiempos finales, y se levantarán este tipo de personas. ¿Sí se da cuenta qué dura que es la palabra de Dios? Dice que son postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Cree usted que es peligroso para usted que crezca su hijito, su hijita, que tenga compañeros con esta conducta? Eso no es peligroso. Por supuesto que es peligroso, es contaminante, es una manzana podrida que va a dañar el corazón de tu hijo, que aquí recibe el Espíritu de Dios. Y salimos con la unción de Dios, bendito sea el Padre, que en este remanente tenemos la presencia del Espíritu Santo. Si yo no estuviéramos aquí, ya no estuviéramos aquí, yo le diría, Señor, llévame nomás a mi casa, esperaré sentada a tu venida, porque no he servido para nada. Mire, quien preparó esta predicación que nos deja como delegación para las congregaciones de Senfola en el mundo, en los 17 países estamos manifestando el Congreso de Misioneros Tiempo Completo, y dieron estas temáticas. Entonces yo transfiero oro y el Señor nos pone cómo dirigir. Entonces, Roosevelt, los que le conocen, uno de los viejos fundadores de Senfol, decía que él respeta mucho las mega iglesias, pero que no, que el Señor forma y viene con iglesias pequeñas, en donde somos no 1 millón, pero tampoco 4 gatitos calambrosos, ¿cierto? Pero que somos un número hermoso donde podemos cuidar, donde tú haces tu proceso, donde te sientes amado, donde le conoces al de la fila del último y al de la primera. Por favor, es tu casa, es tu familia. Entonces, este tipo de peligros, dice que se levantan hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué te parece que cuando tú dices, me voy a la iglesia, ay, solo metida ahí vives? Oye, que te van a salir callos en las rodillas, están torar. Despierta, criaturita, la vida es otra. Esos son los ismos, familia. Y usted tiene que defender a la palabra de Dios, ¿cierto? Y usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, yo te exhorto, porque a mí mi Dios no me va a avergonzar. Y no te avergüenza. ¿Por qué? Porque este mundo es real. El espiritual es del mundo real. Y lo tangible pertenece a los ismos, familia. Lo tangible, lo temporal, lo que se queda aquí, que ya vamos a ver más adelante. Dice que este tipo de personas creen que la solución está dentro de ellos y no necesitan a un Salvador. ¿Por qué está dentro de mí? Porque crecimos así. Es decir, la gente crece creyendo que por sus propias habilidades, por su inteligencia y por sus recursos, llegó a donde llegó. Pero sépase que no, familia. Todos estamos con un propósito en este mundo, en las misericordias de Dios. Debe haber alguien que ora por ti. Yo veo aquí mucha gente la cual hemos orado unos por otros, ¿cierto? En las listas, en las peticiones, hemos orado por ustedes. Y por eso estamos aquí levantados en fe, ¿sí?
También dice que son de sutil influencia, de no estar fortalecidos en el Señor y en su palabra vamos a caer. Son de sutil influencia porque te dicen este domingo no vayamos y la papacha, dormamos un poquito más. ¿Sí? Te invito a un desayuno en el mejor hotel, mi amor. Y se va, pues, dice, bueno. Hola, chiquitinas, el papá es que no te vas. ¿Y por qué no te vas? Entonces les resulta a las adolescentes también difícil decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero mire, son los ismos, mis amores, ¿cierto? Son dejar las cosas urgentes por las importantes. Es importante que cenes, que abraces a tu familia, que tengas tiempos lindos, sí, pero urgente es esto, familia, porque es vital, es de vida a muerte. Tú y yo tenemos que aferrarnos y tenemos que estar con el corazón dispuesto a un cambio y a una transformación, porque tus hijitos, facilito, van rodando por el mismo camino, pero de la misma manera van rodando por otros caminos si es que nosotros no tejemos una historia espiritual. Tenemos que tejer una historia espiritual y eso cuesta y solamente cuesta acción, fe y determinación. Eso es lo que tenemos que hacer. También dice que estas personas creen tener siempre razón en todo momento y en toda circunstancia. ¿Sí? El creyente le pasa algo difícil y uno dice, Señor, tú tienes un propósito. El que forma parte del ismo te dice, ya ves, yo te dije. ¿Te dije o no te dije? ¿Para qué te vas tanto? De gana te involucras. ¿No ves, mijita? Estás perdiendo el tiempo. Así nos dicen, criaturas. Pero mire, eso forma parte de los ismos, ¿cierto? Aún las personas en casa nos hacen estos sabotajes. ¿Por qué es un sabotaje? Y creen tener la razón. En cambio, nosotros sabemos que después de una tormenta viene una bendición, que después de algún fragmento de dolor, el Padre te tiene una promesa cumplida. ¿Por qué es así? Porque el dolor nos forma y nos enseña a amar. Por eso, la gente, en cambio, los que están en el grupo del ismo, no les gusta sufrir. Y a nosotros tampoco, pero hemos aprendido, ¿cierto? Y nos toca. Esto es así. También dice que no tiene empatía por otros y no comprenden el dolor ajeno. No se ponen en tu lugar. ¿Sí? Solamente buscan superficialidad en las cosas, en los temas. Tú conoces inmediatamente una persona superficial por cómo habla. Sí, tú te acercas y ya conoces, eso es todo. O como yo les comento, que yo al esposo de mi hija María José le decía cuando estaban en Ecuador, dime cómo oras y te diré quién eres. Entonces el muchacho tuvo que aprender a orar sí o sí, ¿cierto? Si no, no se casaba con mi hija. Y eso fue así que, bueno, Carlitos casi todos le conocen. Entonces, eso es familia. ¿Cómo oras, por favor? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu concepto de vida? ¿Qué entiendes tú por fe? Por favor. Si Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cuál es tu convicción y tu certeza? O pensamos, familia, que fe es avanzar lo que yo quiero y eso es para mí. Yo lo consigo porque yo puedo. Eso es altivez y eso no es fe. Nosotros, para tener las cosas primero, creemos y vemos, pero los ismos primero, ellos dicen ver para creer, ¿ves? Y es una línea tan delgada en que nos confunden y si no estamos firmes en la palabra, o si no has estado en tu proceso, no estás conectado al Padre, entonces fácilmente podemos caer. También dice que tienen altivez y traición. Mira, no les cuesta nada traicionarse. ¿No? Mienten con una facilidad impresionante. Bueno, vamos, hijita, te acompaño, ¿sí? O conocí el caso de alguien hace muchos años que el esposito era el involucrado, el que servía, levantaba él, una locura, y la chica no. Pero mira, el Señor le quebrantó, tuvo un quebranto de salud impresionante, gateando llegó a Cristo. ¿Ves? O sea, suelta, ¿no? Yo digo, no somos Espíritu Santo. Si tu hijo, tu padre, tu madre, tu pareja no le amanece, ¿cierto? Dobla rodillas y yo te garantizo que está aquí. Pero cuando tú le sueltas, soltemos estos afectos, ¿sí? Estas adicciones emocionales, tenemos que soltar. Entonces, dice, ¿por qué necesitamos ser y hacer discípulos? Tú necesitas ser para poder hacer. ¿Cierto? Porque nadie da lo que no tiene. Y recuerde, la semana anterior vimos que si es que usted no ha conocido a Dios, no puede decir que ama a alguien.
porque tiene que conocer a Dios para amarse y para amar a otros. Tiene que conocer al que es amor, porque si no todos son sensaciones, sentimientos, pasiones, no es nada más. Necesitamos entender el amor que viene de Él, ese es el que nos inunda. Dice que necesitamos ser y hacer discípulos por la relevancia del evangelio, porque el evangelio, familia, es decir, la palabra de Dios, es el único que puede resolver los problemas del humano, o usted conoce otro método. No existe. Todo lo demás corresponde a los ismos. Y eso que no estamos mencionando, el ocultismo, ¿cierto? Que ahí vienen ese tipo de situaciones, que el bañito, que la suerte, que el anillito, que la cruz de Caravaca, que le ponen boca arriba, que te ponen boca abajo, que atrás de la puerta una cosa, atrás de adelante otra, y riegan sal, y bueno, es una locura. Vea, es el ismo, el ocultismo. Todos los ismos nos apartan, nos hacen vivir de mala manera. El adversario dice, ahí está una puertita abierta, yo le hago pero pedazos. Entra y nos sacude, nos da el remesón porque confiamos en los ismos, familia. ¿Sí se da cuenta? Dice también, por la verdad para el hombre. ¿Por qué? Porque implica predicar el evangelio completo. Y por más duro que sea, familia, tú tienes que decirle a tu gente que existe el infierno y que existe la condenación. Tan solo uno de los que estamos aquí, ni siquiera uno es condenado. Y todos los que estamos aquí en este mismo momento somos salvos, nuestros pequeñitos. Salvos. Pero tu familia, tus amigos, tu gente. Y tiene que amanecernos a nosotros que si no le recibieron a Cristo, por más buena gente, buen padre, buena madre, buen tío, no es que mi abuelito le van a hacer una estatua porque fue un hombre espectacular. Sí, qué chévere, pero no le tiene a Cristo y se va al infierno. Y la condena es eterna. Porque Cristo ya pagó por nosotros. Así que si amas a tu gente, ya en la vez anterior les repartimos los tratados donde están las 4 leyes espirituales, hasta la oración de fe, todo para que le digan, vea mamá, repita, porque usted tiene temor que su familia, tu ser querido, no vaya a la salvación eterna. ¿Ves? Por eso es importante que nosotros seamos y hagamos discípulos. También dice, porque es la única forma de salvarlos, ¿cierto? Y esto implica morir al ego. Esto implica morir al ego. Antes de tener a Cristo, todos nacimos con un ego del tamaño del universo. El pequeñito, ¿cierto? Cuando ya está creciendo, no, este mío, y no te da las cosas, y abraza sus juguetes, no, que este mío, y no nos da, porque nacemos egoístas, ¿cierto? No les gusta compartir los chiquitines, porque nace con el ego. El ego. Y cuando usted le recibe a Cristo, hace la oración de fe, esa partecita se va a los pies de Cristo y usted nace. Y ahí está la cruz en esa parte de su egoísmo. Si ve que los ismos nos están afectando. Entonces, Cristo es el que quebranta ese ego con el que nosotros nacimos y queremos hacer lo que queremos, lo que nos nace, lo que me dio deseos. Hoy amanecí con ganas de esto. Entonces, nos vamos. Y hoy quiero hacer esto y así hace, ¿no? Y se van a hacer sus locuritas. No sé, es que hoy me acordé de esta situación y voy a visitar. Y toman decisiones, pero del todo difíciles de poder manejar. ¿Por qué? Por el egoísmo que lleva dentro. ¿Cierto? Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, vive con propósito y tiene un proyecto de vida. Y usted ya va a trazar su proyecto de vida en noviembre, ¿cierto? Que estamos hasta el 18 de diciembre. Lleve su proyecto, haga mano. Si es que no quiere hacer en Word, imprimir y todo lo que implica esa responsabilidad, haga su proyecto en su área espíritu, alma, cuerpo, familia, recursos, trabajo. Necesitamos presentarle al Señor que ponga el aval de tu proyecto, el sello de la bendición. Porque si no estamos haciendo un mismo año igualito. Recuerde, como termina el año, empieza. En el 1 de enero usted no va a hacer nada, usted ya empezó. Entonces, desde noviembre, si es que puedes, desde octubre, que ya pasó, te preparabas, pero hoy, este mes, es súper crucial para el creyente. Es importante porque aquí tú tomas decisiones. Aquí tú dices, yo no voy a hacer esta situación, esta actitud, esta conducta, esto que se convirtió en una rutina y empiezo el año mal. ¿Por qué? Porque queremos dar gusto a la familia, a la gente. Es que diera la abuelita, que diera el tío, que diera el primo.
Y entonces yo tengo que, no tiene nada, usted tiene un proyecto de vida, usted tiene familia, usted tiene hijos que poner un sello. De hecho, puede compartir esa bendición en la casa donde usted vaya a pasar, pero le digo, ese segundo crucial depende mucho de este mes. Ya el 1 de enero usted ya no va a hacer nada. Ni anote, voy al gimnasio, voy a hacer mi dieta, o si voy a seguir un curso. Falso, usted no va a empezar, eso es un hecho. Pero si hoy usted se propone, bueno, me voy a inscribir, voy a hacer esto, y empiece desde hoy por lo menos una media vuelta a la manzana, para que en enero usted ya tenga su rutina de deporte, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Corte con relaciones tóxicas, enfermizas, situaciones que le dañan. Y yo le garantizo que el Señor va a obrar y va a meter la mano en su vida. Esto es importante. Bueno, dice también que es la única forma de salvarnos porque implica morir al ego, pero también para nacer hay que morir. Qué chistoso, dicen los ismos, ¿no es cierto? Qué chistosa. ¿Cómo es que voy así? Claro, es como el Nicodemo. Qué loco, Jesús. ¿Cómo vas a decir que voy a nacer de nuevo? Es decir, me meto al vientre de mi mamá, le dijo Nicodemo, él no entendía nada de lo espiritual. Sin embargo, nació de nuevo. Mira, nos da el ejemplo de gente que lee esto y dice, Dios mío, para nacer hay que morir. Qué chiste, o sea, ¿qué pasó? Sí, familia. Morir a tu ego, a tus pensamientos, a tus deseos, a tu forma de vida, a tus paradigmas, y vienen nuevos. Recuerde Romanos 12:2, que no te conformes a este siglo, sino que te dejes transformar la mente por medio de la transformación. ¿Quién te da? La palabra de Dios. Romanos 12:2. Bien, dice que también es necesario hacer discípulos y ser un discípulo por amor y obediencia. Es la manera de Cristo para multiplicarnos y no hay otra más. Nos dio mandamientos, recuerde usted, en Mateo 28, del 18 al 20, nos dice que hagamos discípulos. Así que ponga en su corazoncito, desde noviembre hacer uno. Es un hito. ¿Qué tal? Cristo viene antes del 31. Sus hijitos son sus discípulos, los que tienen. Los que no, busque un hito para que lo vaya, ¿cierto? Lo vaya aplicando. Bien. Ahí está. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué haces lo que haces? Si ustedes preguntan, ¿no es cierto? Cuando estamos en el discipulado, le digo, ¿por qué haces lo que haces? Entonces uno dice, espérate, le pregunto a mi mamá o a mi papá. Entonces la mamá, mami, ¿por qué hago lo que hago? Espérate, le pregunto a mi papá o a mi mamá. Entonces así tú llegas a descubrir que son iniquidades, actitudes repetitivas de terceras y cuartas generaciones, que eso les dejo como una inquietud porque se ve en los procesos de las pastorales, ¿cierto? Pero qué interesante es que tú sepas cuál es tu motivación. El capricho, costumbre, deseo, obligación, temor, moda, ambición o cultura. Ahí está. Por esto hacemos lo que hacemos. Pero todo esto tiene sentido, por supuesto, porque el Señor no vino a anular ni a aniquilar a nada. Tenemos un Padre recursivo. Lo poquito que tú conoces, Él lo multiplica de la palabra. Entonces, si tú tienes un capricho, como tenemos un Padre que es recursivo, esa sensación de capricho que tenemos te va a canalizar para que te afanes en la palabra de Dios, ¿cierto? No es que del todo aniquila tu personalidad, Él te ama como eres, pero transforma y nos da enfoque, ¿sí? Eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere hacer de nosotros. Vamos a ver, ¿somos o no somos soldados en servicio activo? Sí, y esta alabanza que me encanta, que quise que pongamos, se me olvidó. Estos soldados, a mí me fascina esa alabanza que la de marchamos y todo lo puedo en Cristo. Yo me visualizo con el uniforme y usted también, somos soldados. Dice que el método de Dios es un remanente fiel. Este es un remanente fiel. ¿Qué es remanente? Algo que va quedando. Algo que va quedando. Recuerde que la palabra dice que nos pasen la zaranda, ¿cierto? Y va quedando, estamos fortaleciéndonos, estamos unidos, nos sentimos parte de, hermoso y espectacular. Y de eso se trata, ¿sí? De eso se trata, familia. Bien, dice también que Dios hará lo que tenga que hacer para formar en ti el carácter de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y sabes una cosa, te recomiendo algo.
Dile, Señor, haz lo que tengas que hacer. Porque Él, cuando te ve dispuesto, dice, bueno, vamos a hacer de la manera bonita. Pero si tú dices, no, es que yo no quiero, no estoy preparado, todavía me gusta, sí, no creo, tengo un poquito de dudas, ay, no entiendo la fe, y empieza a dar vueltas la cabeza, ¿no? Que así es, y así es que es la naturaleza del humano. Pero mira, cuando tú le dices, haz lo que tengas que hacer, yo sí le he dicho. A mí, Señor, recuerdo hace unos cuantos años atrás, unos 25 tal vez, yo le dije, Señor, fórmame con hacha y machete. Y mi hermana, yo le digo, mira, yo oré así. No, mi hermana, ¿cómo se te ocurre? Hijita, ya te fregaste. Literal, el Señor me tapió. Pero en eso vi el proceso como fue sacando todo lo que no requiere. ¿Cierto? Y en ello saca ídolos, saca circunstancias, conducta, forma tu carácter, te hace decidir, ambigüedades y todo tipo de cosas que nos afectan y no nos dejan avanzar, ¿sí? Entonces el carácter de Cristo tiene que estar formado y moldeado en nosotros, mis amores. Bien, dice que Pablo, el apóstol Pablo, respiraba contra los cristianos. Dice que mientras él tomaba aliento, ya sacaba el odio. ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Cómo les mato? ¿Dónde están estos? Imagínate. Tremenda oposición de este loco. ¿Cómo sería la vehemencia y la determinación de él? Pero mira, él hacía por amor a Jehová. Porque él decía, esto no es de Jehová. Y entonces él defendía la noble causa de Jehová. Sí, porque estuvo estudiado con Gamaliel, con uno de los más estudiosos fariseos, los de la ley. Dicen que hablaba 5 idiomas, que tenía 2 nacionalidades, tenía mucho dinero. Su familia para la época es como que ahora esos que construyen edificios, no sé, Swarovski, algo así. Él pertenecía a estos que hacían tiendas y que tenían mucho dinero. Pero mira, él hacía por amor y mataba creyentes. Entonces el mismo Jesucristo dijo, si yo no le paro, si yo no le freno, este se va de largo. Este llega a locuras. Entonces el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Si no nos pone un alto, si no nos para, dice, páreme la mano 1, está el Señor. Páreme la mano 2 hasta que llego al 3 y nos quebranta. Por bien para nosotros. Es decir, te pone un alto, te pone un hasta aquí, te hace meditar, te aquieta. ¿Sí? Entonces se le presentó al apóstol que respiraba amenazas. Él bufaba, dice más o menos. ¿Ves? Entonces le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso, ¿cierto? Que luego el Señor le dijo que era Pablo. ¿Por qué me persigues tanto? ¿Quién eres? Soy Jesucristo. ¡Wow! Impresionante. Cayó al piso cegado porque una luz cegadora inundó sus ojitos, quedó ciego. 3 días de ayuno, queriendo o no creyendo. Ahí estuvo 3 días. Dicen los estudiosos que él tuvo visiones en ese tiempo, en esos días, por la presencia impactante del Espíritu. ¿Sí? Y él entendió ya el llamado. Y cuando se acercó un discipulito, así un regularcito, le dijo, mira, el Señor me dijo que venga y ponga manos sobre ti. Ah, abrió los ojitos. El más íngrimo, el discipulito más humildito. Para tratar la vida del apóstol, que era pero tremendo hombre, ¿no? Y mira, gracias a él tenemos el evangelio para nosotros los gentiles. El Señor le llamó, entonces así tiene un propósito para ti. Casi tiene un propósito donde tú vas a marcar vidas, tu vida, tu familia. Es lo más hermoso, tu gente, los tuyos. Este es el sistema celular que Jesucristo se inventó, líder de líderes. ¿Sí? El coach de coachings, él, porque ¿qué es sino hacer preguntas? Estudiamos y nos preparamos solamente para que haciendo preguntas el discípulo llegue a su verdad y que no venga de nosotros, los pastores. ¿Pero de dónde salió eso? De Jesús. ¿Ves? Entonces, Jesucristo salió al encuentro de este hombre y sí o sí, familia, si tú estás bajo la cobertura de oración, ¿cierto? Si tú estás orando por tu gente, estás orando por los tuyos, sí o sí el Señor va a salir al encuentro, porque la oración del justo puede mucho. Amén, familia. Tu oración puede mucho. Tu oración va a quebrantar a tu gente. Y el Señor
saldrá al encuentro de ellos. Dice también que Dios hizo lo que tenía que hacer para formar en Pablo el carácter de Cristo. Entonces, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, pero asimismo conoce tus limitaciones. El Señor conoce hasta dónde tú puedes soportar. Hay cosas que tú dirías, Señor, esto no pudiera. Por favor, Señor, no permitas esto, sí que no pudiera. Y aún así, si tú lo haces, fortaléceme, Señor, como Cristo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesucristo, ¿sí? La muestra más tangible de obediencia para nosotros y el ejemplo más grande es Cristo Jesús. Entonces, Pablo le instruye a Timoteo, es decir, que tú y yo necesitamos tener un mentor. ¿Sí? Tengo una mentora, por supuesto que tengo mi pastora Inés, en donde cada 15 nos vemos, hacemos las células, y entonces ahí uno puede seguir creciendo, disipando inquietudes. Al igual que usted, recuerde que dijimos, no existe el llanero solitario cristiano, no existe familia. Solito oro, solito me congrego, solito discipulo, no existe, necesitamos cobertura. Y recuerde que dijimos, la cuestión de esto es cobertura, por principio de autoridad, que si no hay cobertura, va a cubrirte Satanás, eso es todo. No hay vuelta que dar. Entonces estamos, gracias a Dios, bajo la cobertura de nuestro Señor. Bien, casi ya terminamos. Este pasaje, segunda de Timoteo 2, del 1 al 8, súper importante, que usted lo medite, que lo atienda y que lo escuchemos. Por favor, Nati, deme la lectura. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Imagínate, tremenda carta pastoral que le deja a su Timoteo, y algunos dicen que era medio nerviosito, medio hasta enfermito, un poco de la salud deteriorada del Timoteo, del muchacho adolescente de 16 años dirigiendo una iglesia. Impresionante. ¿Quisieras verle a tu hijo dirigiendo una iglesia a esa edad? Yo sí. Qué lindo, qué impresionante. Mira, ¿la autoridad de dónde viene? De Dios, viene de lo alto, familia. Sí, viene de lo alto. Él no te avergüenza, no te avergüenza. Yo decía, Dios, yo no quiero discipular viejitas. Ay, lo primero que el Señor, una viejita hermosa, tenía como 75 años, si no era más, y yo creo que tenía apenas unos 22, 24 años. Imagínate, pero el Señor me dijo, yo te doy autoridad. Entonces, el Señor me dio autoridad, y gracias al Señor. ¿Sabes lo que Satanás nos robó? La autoridad, pues, que tenemos sobre Satanás. Pero en Cristo Jesús te devuelve autoridad. Tienes autoridad para las tentaciones, decir, vete Satanás, no voy a caer. Tenemos autoridad, el Señor nos devolvió la autoridad. Esto es importante. Entonces vamos a ver 7 características para terminar, basados en la carta del apóstol, ¿cierto? Para que cómo llegar a ser este discípulo. Característica número 1 le dice, hijo mío. Mira, recuerda lo que leímos, que Nati nos leyó, le dijo en el versículo, hijo mío. Es decir, sentirse hijo es vital. Si tú no te sientes hijo de Dios, pues hoy le vas a decir, necesito esta paternidad, porque Él es el todo suficiente, ¿no? El Señor es el todo suficiente, y esa parte sensible de maternidad que nos hace falta, si mamá se fue, si mamá no estuvo, si te maltrató, si te negó, si te pegó, si te violentó, si te gritó, si te humilló, y cuántas vainas que nos quejamos. Entonces el Señor te suple esa parte materna, porque Él es el todo suficiente, y Él te llena. Esa parte que en algún punto nos afectó, porque Satanás así quiere lastimar. Por eso les digo, cuide la vida de los bebés chiquitines, porque Satanás nos estorba, nos lastima cuando somos pequeñitos. No es verdad que dicen es que es un angelito todavía y no le pasa nada, eso es falso. Su niño nace con pecado y con ego, como le dije.
pero están en su inocencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca? Cuidarles. Ojo, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué escuchó? ¿Qué cogió? ¿Qué vio? Nos toca pilas con los criaturitas, cuidándoles que la vida. Entonces, sentirse hijo, familia, es vital. Una relación sana y unida, porque esto implica heredad. ¿Cierto? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice la palabra. Tenemos esa heredad eterna. Y con tu boca, tú con fe abres tu boca, declaras la palabra de Dios, lees con voz audible. Señor, está escrito, amado mío, necesito tu ayuda. Y entonces Él te ve que oras con autoridad. Tenemos que orar con autoridad. También dice, esfuérzate en la gracia. Y dice que aunque tiene heredad y se siente hijo, debe esforzarse en la gracia. Es decir, esta obra es solamente manejada por Dios. No es por obra, ¿sí? No es porque soy bonita, yo hice esto, mañana voy se me ocurre, vamos a una fundación y dejamos cositas y qué lindo, los ayudamos y somos con espíritu altruista, qué lindo, qué chévere, pero necesita crecer en la gracia, es decir, que todo el favor y la misericordia viene de Dios. Punto 2. Soldado en guerra espiritual. Qué chévere, a mí me fascina la guerra espiritual porque el Señor nos dio la victoria, familia. Y la unción derrama unción, es decir, de este remanente saldrán guerreras y guerreros de oración y de victoria, porque genética es genética, ¿cierto? Y por eso es que dice que el tigre nace pintado, ¿cierto? No puede nacer con las manchitas de la vaquita, pues no puede porque es tigre. De la igual forma, la genética espiritual de ustedes, mi labor, mi responsabilidad. Por eso dice la palabra y nos enseña el Señor, al que más da, más demanda. Más me demanda, más santidad, más oración, más ayuno, más esfuerzo, más preparación. Porque de esta unción van a ser para ustedes y esa unción se va a multiplicar. Entonces esa genética espiritual de una oración ferviente va a nacer en ustedes porque es una genética de Redes Sur. ¿Sí? Esto es súper importante. Dice que no estamos en descanso, sino en actitud a la defensiva. ¿Contra quién? Contra Satanás. Es real, existe, pero está vencido. Cristo lo venció públicamente en la cruz. Así que no podemos decir, es que Satanás me tentó o me da estorbo para orar. Eso no, a menos que estemos en pecado y le abrimos puertas. ¿Sí? Pero el adversario no tiene contra nosotros ni arte ni parte. El enemigo ya no. Somos nosotros vencedores. ¿Sí? Entonces dice que nuestros enemigos, la palabra nos insta y dice que es el mundo, la carne y Satanás. Estos son nuestros enemigos. La palabra de Dios nos motiva. ¿Para qué? Para que sigamos siendo soldados. Y dice que también, recuerde lo que leyó Nati, un soldado no se enreda. Es que hagamos este negocito así nomás, miti, esto para ti, tanto para mí. Un soldado no se enreda, mis amores. Que mi amiguita que por aquí, que solo un cafecito, un tecito, 90, 60, 90 te presento. No, mis amores, el soldado no se enreda. ¿Cierto? Y que le llama, que el amigo, que a los años, que te texteo, que dónde estás, que te encontré, amiga mía, no se enreda el soldado. Así que nosotros no podemos enredarnos en estas cuestiones del mundo. Tercero, ¿qué dijo? El versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cierto? Tiene que ser legítimo. Ha quedado controversia, ¿no? En estas temáticas. Estamos en controversia, pero es bueno. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, dice el versículo. Es decir, usted sea lo que es en la medida en que pueda avanzar. Esto puedo dar, esto soy, esto ofrezco, Señor. Quiero más, pero quiero en mi proceso. Pudiera llegar a ser un pastor, se me ocurre. Una pastora, una líder, qué chévere. Señor, pero en mi proceso quiero que me formes y me capacites. Y me llames, porque es cuestión de llamado. A mí me llamó el Señor cuando tuve 22 años cuando el Señor me llamó al servicio tiempo completo, casi me da un infarto, porque yo sabía todo lo que tenía que dejar. Si ves, y por más que me le toreaba y me escondía, el Señor me sacaba, dice la palabra de Dios, de las que dejas. Cuando tú escuchas, lees en la palabra que dejas, quiere decir de los cabellos.
Y hay otra palabra más fuerte, ¿cierto? Cuando dice, ve, de las michas te voy a sacar. De ahí nos saca el Señor. Claro, es espectacular. Entonces, dice que esta es una carrera donde aparecen cosas que debemos hacer a un lado y tampoco es una carrera de atajos. No podemos irnos por los atajos. Es una carrera que tenemos que hacerla ritmo y repetición, al ritmo que tú puedes. El Señor no te exige, pero ritmo y repetición, ¿cierto? Ritmo y repetición. Nos conectamos en mi caso, cada viernes en mi cursito y acabamos academia, estamos en la nivel 5, luego pasaré al 6, acabé, pero ha sido ritmo y repetición. Todos los viernes de 7 a 9:30. Mi pastoral cada 15 días. ¿Ves? Hago rendición de cuentas, gloria a Dios, ya mandé el informe económico, salimos este mes, gloria a Dios por los que ofrendan y diezman, sobre cada petición quebranta mi corazón. Ustedes saben cuánto valoramos este esfuerzo, este trabajo. Ha sido de muchos años, ustedes forman parte de esto. Ustedes, por ustedes es todo esto, ¿no? Mis amores, dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Imagínate qué impresionante acabar con gozo, no importa lo que digan, no importa si te equivocas, no importa, sigue adelante, avanza, porque cuando nos equivocamos o flaqueamos o nos caemos, ahí está el adversario por tu culpa y por tu gran culpa y ya no sirves para nada. Falso, familia, las caídas nos hacen más fuertes y nos hacen decir, por ahí no voy a volver a pasar. Eso es todo lo que sucede, ¿cierto? Entonces dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Impresionante. Bueno, para que tengamos tiempito de orar, nos falta apenas ya una diapositiva. El punto 4 dice trabajo. Recuerde que leímos en el versículo también. Estas son características. Sembrar es sembrar porque Dios añade con gran cosecha. ¿Qué es sembrar? Que tú le veas a alguien triste, a tu propio hijo, porque es tu primer discípulo, y le digas, mi amor, Dios tiene la solución. No esté triste, vamos a salir de esto. A tu esposa, a tu esposo, amor, oremos, ven. Tu amiguita, tu compañero de trabajo, siembra la palabra. Siembra la palabra. Solo tenemos que sembrar y vendrá una cosecha. Porque la cosecha que nosotros vamos a ver son promesas de Dios, ¿sí? Que te da provisión, sustento, sanidad, medicina, libertad, liberación, unidad, amor, protección. Todo eso nos trae el Señor. Entonces, dice en trabajo que cuando tú siembras, también tienes que esforzarte en hablar del Señor y sembrar a Jesucristo en los corazones de las personas. Y a veces la gente no quiere ni escucharte. Y está enojada y está en su cuento, pero algo, ¿sabes por qué? Porque está escrito, la palabra de Dios nunca jamás vuelve vacía, ha de cumplir el propósito por el cual yo le mandé, dice el Señor. Entonces tú solo siembra la expectativa, siembra la esperanza. Y si no puedes o dices, Dios, ¿qué hago? No sé qué decirle, pero siento su dolor, me da pena. ¿Sabes qué? Yo me congrego, veamos, te invito. Si te gusta bien, si no te vas. Por último, tenemos que hacer eso. Pero tratemos de salvar vidas porque esto es súper importante. También dice los resultados son de Dios en cuanto al trabajo, ¿sí? Qué chévere es cuando nosotros vemos que los resultados de Él son perfectos porque nosotros vivimos por el fruto, ¿cierto? A veces invitamos a 500 y no vino ni uno. Jesús, Padre. Qué tenaz, sí, qué tanto trabajo. Invitamos a 200 personas. Vinieron 3, gloria a Dios. Eso es vivir por el fruto. La obra es de Él. Entonces usted mientras más hable, mientras más quiera que la gente venga a los caminos reales de Cristo, está bien, estás tú sembrando. Dios no te va a avergonzar, ¿sí? Pero es bueno que hagas una listita de esas personas para que estemos orando. Es importante. También le dijo el apóstol a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, pues Pablo siempre habla de Cristo en sus epístolas. ¿Por qué? Porque nos hace acuerdo que viene del linaje de David. ¿En dónde nos ofreció el Señor a un Salvador? En Génesis 3:15.
Despuésito de la caída, de la desobediencia, de la derrota, del quiebre de Adán y Eva, el Señor ya estuvo evangelizando. Él ya nos dio la promesa de un Mesías Salvador. Que esta generación verá los acontecimientos que estamos esperando como iglesia. El arrebatamiento. Qué importante es que usted crea en eso. Porque si cree, se va. Y si no cree, se queda. Porque tenemos que creer, pues. Les pregunto, ¿usted cree en el arrebatamiento? Sí. Amén, por supuesto. En la condición espiritual en la que estés, ¿cierto? No necesitas sino creer que viene por ti. Porque vendrá tanta crisis, tanto dolor, tanto el mundo devastado. Las promesas se han cumplido, ya casi todo está dicho. Entonces Él vendrá, se esconderá en una nubecita, nadie le va a ver. Y entonces llevará a su iglesia, todos los que tenemos el sello de salvación en la frente. ¿Sí ves? Amén. Y luego de ello, 7 años de tribulación, entonces regresará ya con nosotros, con su iglesia, a derrotar al adversario. Eso es real, 100% garantizado, familia. Y es importante que hablemos en estos últimos tiempos de Él, de su venida, en la condición que estés, tú estás aferradito a Él. No hay perfección en nosotros, porque dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Y solo Él. En el proceso nosotros nos vamos pareciendo a Él. Y la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. O sea, segundos antes tú estarás en formación. ¿Cierto? Esto es importante. Entonces le dice, acuérdate de Jesucristo porque viene del linaje del David. También dice... Perdón, al crucificado y resucitado de los muertos, es decir, la locura del evangelio, porque le llaman a la locura del evangelio, porque a la gente le parece locura, pero a nosotros nos parece real, locos para el mundo, pero cuerdos para Cristo, amén. Y sexto dice, obrero. Una cosa es ser aceptado por Dios y otra cosa es ser aprobado. Así que como obreros estemos aprobados, familia, rindiéndote a Él. Mira, Señor, qué difícil se me hace esto y estito. No puedo, ayúdame tú. Amén. El Señor empieza en tu proceso, ¿sí? No nos guardemos, no le ocultemos nada porque Él ya sabe, solo quiere que le entreguemos. Y punto 7, somos vasos. Se requiere estar limpios para ser usados por Dios, es decir, que Él viene por siervos amables y no contenciosos. ¿Cierto? No que tú estamos en algún propósito y le buscamos la duda, la quinta pata y estamos, ¿qué? ¿Pero por qué quiere? Gracias a Dios no tenemos aquí ese tipo de vasos, ¿no? Bendito sea Dios que estamos unánimes, nos unimos, hacemos un propósito. La planificación del 18 de diciembre me encantó como todo fluye, porque el Espíritu coloca en los corazones de los que están organizando. Bendito sea Dios. Entonces dice que debemos estar aptos para aprender y para enseñar. No nos la sabemos todo, mis amores. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? En mi caso, siquiera de haber leído unas 5 veces, con estudio de Génesis, Apocalipsis, y todavía no sé nada. Bendito sea el Señor, solo sé que nada sé. Porque si creo que sé, reprobé. No puedo. Siempre con un espíritu de aprendiz, amateur, siempre esperando aprender algo del otro. Sentarse a aprender del discípulo, de su quebranto, de su condición, también aprendemos, porque esto es importante. También dice, corregir con mansedumbre y Dios produzca arrepentimiento. Es decir, tú le dices, no, mijita, abuelita, tío, mamá, papá, no es así, madrecita. Dice Dios en su palabra, vea, hágalo con mansedumbre y dice que por sí Dios pueda producir arrepentimiento y le reciban a Cristo, que es el objetivo primario. Que haga la oración de fe, porque es necesario que lo haga, pues, ¿no? Sí, porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, usted cree que hay un Dios, sí, pero con la boca se declara para salvación. Entonces tiene que decir la oración de fe, ahí está en ese mueblecito blanco, llévese la hojita, vea mamita, repita después de mí, amén. ¿Cuántas veces hemos hecho recibir a Cristo por teléfono? Un montón. Hágale recibir. Hay gente que no ha recibido todavía a Cristo. Y esta es la última, familia hermosa, como conclusión, y dice así: contra el pluralismo debemos defender el carácter de Cristo y presentarlo. ¿Sí ve? Contra el materialismo somos una comunidad de peregrinos y estamos de paso. Entonces dice que mostremos el contentamiento. Somos peregrinos, le dices al materialista. Y si tenemos, sí, gloria a Dios, Él provee, porque ve tu corazón, ve tu actitud, ve tu trabajo, pero no es
no es lo principal, ¿cierto? Lo principal siempre va a ser Dios. Por eso es que nos provee, bendito sea, y hemos completado el mes sin ningún conflicto. También habla del relativismo, que debemos defender los valores absolutos que queremos enseñar basados en su palabra, ya que son los únicos valores reales. Tú revisa los valores en que están educando a tus criaturitas y tú le contrapones. No, mi amor, no es así. Esto dice la palabra, mira, papá Dios dice esto. ¿Cuál Dios? Nuestro Dios, mi amor. Y le instruimos a nuestras criaturitas, ¿no? El narcisismo dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ya que somos personas con una naturaleza pecaminosa, rebelde, y solo Cristo nos da el equilibrio de ser quienes somos, familia. Romanos 8, del 28 al 29, léame, Nati, para concluir y orar. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Espectacular esta promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto a usted y a mí nomás. La palabra y la promesa es para los hijos de Dios. Y alguien dice, es que todos somos hijos de Dios, es falso, es una doctrina de falsedad. No todos somos hijos de Dios. Solo el que le recibe a Jesucristo se convierte en hijo, coheredero de Cristo y heredero de Dios. Todas sus promesas. ¿Sí? Entonces somos hijos y dice que esto, todas las cosas que tú estés viviendo, todo te ayuda bien. La derrota, la tristeza, el fracaso, la equivocación, la bendición, la provisión, todo te va a ayudar a bien, dice el Señor. Esto a los que conforme a su propósito son llamados a nosotros. Nos ayudan a bien, ¿sí? Bueno, familia, les agradezco mucho esta temática súper especial. Que Dios les bendiga a quienes están conectados. Les esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal.